CBG? ¿Nos vamos a tener que conectar? ¿Ya se sabe? No creo que sea necesario conectarse. Lo que sí por ahí estamos viendo, en teoría va a ser el jueves, pero bueno, estamos viendo si por ahí me de jueves se me olvida, pero bueno, lo de conectarse no creo que haga falta. Ok, gracias. Para saber cómo Ah, conectarnos después. sí, confiamos en ustedes, que no se van a copiar, no hay grupo de WhatsApp, no hay nada de eso, así que no hay problema. No creo que no hace falta eso. Igual ya le dijimos, la evaluación, evaluamos todo, ¿no es cierto? No solamente lo del parcial. Bueno, ¿quién quiere arrancar del grupo 11? ¿Qué tal, Sergio? Sí, Voy a compartir. Sí, comparto yo. Bueno, ahí te doy permiso, ¿eh? Ahí está. Avísame si se ve, por favor. Sí, ahí se ve. Pongo a grabar. Perfecto. Recording in Cuando quieras. progress. Bien, ¿qué tal? Hola, somos el grupo 11 y bueno, vamos a hablar sobre el proceso de monitoreo y control llamado validar el alcance. Validar el alcance es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables de proyectos que se han completado. En otras palabras, es el proceso de la entrega de los entregables, o sea, la entrega de los productos, servicios o resultados que se hace ante el cliente o su representante. En este proceso se entregan los entregables que pasaron satisfactoriamente el control de calidad, es decir, que hayan cumplido con todos los criterios de aceptación que se definieron, quiero decir, a la hora de hacer la planificación. Y también todos aquellos cambios que se produjeron y se fueron registrando a través del registro de control de cambio. El beneficio clave de este proceso es que poder aportar objetividad a la aceptación de los entregables y además aumentar la probabilidad de que ya sea el producto, servicio o resultado final del proyecto sea aceptado mediante la validación de cada uno, o sea, la aceptación de cada uno y la aceptación y validación de cada uno de los entregables. En este proceso se delega la aceptación de los entregables al cliente o patrocinador, el cual da conformidad y queda asentado en un documento firmado por ambas partes, o sea, tanto por el cliente como por el responsable del proyecto. Para entender el flujo de este proceso, vamos a recapitular brevemente los procesos previos que se necesitan, ¿no? Ok. Para entender el flujo, esto ya lo dije. Disculpe, lo que pasa es que ¿puede admitir a usted, Sergio? Porque me están saltando carteles. Por las dudas. ¿Cómo? No, que justo me estaban saltando cartelitos de ¿cómo se llama? De gente que está queriendo entrar. Ah, porque está como frente. Sí, yo les estoy listo. habilitando. Perfecto. Le saco el sonido, si querés. No, dale, está bien, genial. Bueno, el primer proceso sería la realización de los diferentes entregables, que se hace a través del proceso de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, que es un proceso de ejecución. Después, estos entregables pasan por el proceso de control de calidad, que es uno de los procesos de seguimiento, y aquí pueden ocurrir dos cosas. O que el entregable cumple los requisitos iniciales previstos, por lo tanto, el entregable quedaría listo para validar el alcance. O puede ocurrir que detectemos que no cumple alguno de los requisitos, que se definieron en las etapas de planificación, y tengamos que realizar algún cambio para ajustar o corregir el entregable. Para esto, se va a generar un proceso de cambio interno, ¿sí? Se generará un cambio interno para ajustar el entregable, y una vez que el entregable esté corregido, se volverá a verificar la calidad, se volverá a ejecutar el control de calidad del entregable, y si el mismo pasa esta vez el control de calidad, ya quedaría listo para validar el alcance, y si no,
se vuelve a corregir hasta que se satisfaga con con lo que determina el proceso de control de la calidad. Bien, ahora va a continuar mi compañero Leo. Gracias. Bien, el proceso de validar el alcance va a estar siempre o se va a poner en marcha al finalizar el proyecto o una fase de las etapas finales. No olvidemos que estamos ante un proceso de seguimiento y no es un proceso de cierre, aunque estemos hablando de que se hace al final de las etapas finales del proyecto o de la fase. En aquellos proyectos que tengan diferentes fases, cada vez que se vaya cerrando alguna de las fases y generando entregables, tendremos que ir validando los diferentes entregables. Como dijo Emma anteriormente, este proceso realmente lo va a llevar a cabo el cliente o el patrocinador, que va a ser el que va a recibir el entregable y va a comparar lo que recibe con sus especificaciones iniciales. En caso de que nuestro proyecto sea cancelado anticipadamente o lo detengamos por la razón que sea, es obligatorio validar todos los entregables que hayamos generado hasta ese momento, o bien la situación que tenga cada uno de esos entregables. Es decir, cancelar anticipadamente este proyecto no nos exime de tener que validar los resultados que hemos conseguido con este proyecto. Más que nada porque quizás esos resultados, esos entregables o esa documentación nos puede servir para proyectos futuros o bien para retroalimentar los activos de nuestra organización. También puede ocurrir que en algunos procesos de validación de alcance no tengamos respuesta, no tengamos aprobación, porque puede ser que no sea una inspección inmediata conforme entregamos el producto o el resultado a nuestro interesado, sino que tenga algún periodo de prueba o de ensayo en sus instalaciones. Y puede ser que no tengamos retroalimentación de aceptación o rechazo de ese entregable. Para evitar estas situaciones debemos tener previstas previamente todos los procedimientos de escalado de petición de aceptación. Es decir, si el interesado con el que estamos habitualmente gestionando la validación del alcance no nos da respuesta, debemos tener prevista la posibilidad de escalar esa petición o esa evaluación a otros interesados de mayor rango o de mayor nivel jerárquico. Si puedes pasar, Emma, a lo próximo. Este proceso requerirá, como en todos los procesos, un conjunto de entradas, que estas son el plan para la elección del proyecto, sobre todo el plan de la gestión del alcance, donde se han descrito los procedimientos para conseguir la aceptación formal de los entregables completados. También de los 3 elementos de línea base de alcance, el enunciado del alcance, la EDT-WS, el diccionario de la EDT-WS, con el objetivo de comparar dichos entregables con los requisitos documentados en ellos. El segundo es la documentación de requisitos, que incluye la lista de los requisitos a cumplir de proyectos y de producto, incluyendo los criterios de aceptación de todos los entregables y trabajos del proyecto. También está la matriz de trazabilidad de requisitos y los datos sobre el desempeño del trabajo, como por ejemplo el grado de cumplimiento de los requisitos o especificaciones establecidas en la planificación del proyecto. Y por último, los entregables verificados. Se trata de los productos entregables completados que han pasado satisfactoriamente por el proceso de realizar el control de calidad, mediante el cual el equipo de dirección del proyecto ha comprobado su idoneidad mediante la inspección. Y ahora sigue Pato con las herramientas técnicas. Bien. Bueno, las técnicas y herramientas que se usan para validar el alcance son 2. Primero tenemos la inspección y después la toma de decisiones. En la inspección, lo que se hace, ahí pasame a la siguiente, Emma. Lo que se hace en inspección es medir, validar, chequear, revisar y controlar si el producto y los entregables cumplen o no con los criterios de aceptación definidos previamente. Y esta inspección se puede realizar, por ejemplo, qué sé yo, a través de un checklist, o también podría ser por medio de una votación, donde todos los integrantes de la inspección voten y decidan si el producto cumple o no con los criterios de aceptación. Y después de ahí sí pasaríamos a la segunda parte, que sería la de toma de decisiones, donde básicamente lo que se hace es decidir si se acepta o no el producto a partir de la validación que se realizó en la inspección. Y si el producto pasa en la inspección, se toma la decisión de aceptar ese producto, y si no pasa la inspección, el producto se rechaza y se vuelve a inspeccionar hasta que este producto y todos los entregables cumplan con los criterios de aceptación acordados previamente. Y bueno, recién ahí sí pasaríamos a la siguiente etapa, que sería la de salidas.
Ahí va Gus. ¿Me escucha? Ahí. ¿Hola? Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, en la última etapa tenemos las salidas. En primer lugar tenemos los entregables aceptados, que son los entregables que cumplen con los criterios de aceptación del plan de gestión del proyecto y son aprobados por las partes interesadas correspondientes. Obtener la aprobación es el resultado principal de este proceso y generalmente lo realiza el gerente del proyecto, el cliente, el patrocinador y los gerentes funcionales u operativos. Este proceso es ejecutado de forma sistemática y periódica durante todo el ciclo de vida del proyecto, hasta que se pueda activar el proceso de cerrar el proyecto o fase. Acá podemos comentar la diferencia entre entregable aceptado y verificado, y es que los entregables verificados son una salida de controlar la calidad del proyecto y son una entrada del proceso de validar el alcance, que estamos viendo ahora. El resultado de validar el alcance son entregables aceptados. Controlar la calidad generalmente es realizado por el Departamento de Control de Calidad para la corrección de los entregables, mientras que validar el alcance lo realiza el cliente o el patrocinador en reuniones que mantiene el gerente del proyecto con el cliente, como se mencionó previamente. La siguiente. Luego tenemos las solicitudes de cambio que pueden generarse durante este proceso. Normalmente son solicitudes de reparación de defectos que se gestionan a través del proceso de realizar el control integrado de cambio. Ahí hay un ejemplo en la filmina de un formulario de solicitud de cambio. Siguiente. Tenemos la información sobre el desempeño del trabajo, que incluye la información sobre qué entregables se han iniciado, su progreso, qué entregables se han terminado o cuáles se han aceptado. El proceso de información sobre el desempeño del trabajo se lleva a cabo en cada etapa particular del ciclo de vida del proyecto. Siguiente. Finalmente tenemos las actualizaciones a los documentos del proyecto, y son todos los documentos del proyecto que pueden actualizarse como resultado de este proceso. Incluyen todos aquellos documentos que definen el producto o que informan sobre su estado de terminación. Incluyen, entre otros, el registro de lecciones aprendidas, que se actualiza con información sobre las dificultades encontradas y cómo podrían haberse evitado, así como también los enfoques que han funcionado bien para la validación de los entregables. La documentación de requisitos, que puede ser actualizada con los resultados reales de la actividad de validación y es de particular interés cuando los resultados reales son mejores que el requisito o cuando se renunció a un requisito. Y finalmente, la trazabilidad de requisitos, la matriz de trazabilidad de requisitos, que es actualizada con los resultados de la validación, incluyendo el método utilizado y el resultado. Y ahí termino. Gracias. Bien, chicos, muy bien. El último se escuchaba un poquito bajo, por eso había puesto en el chat para no interrumpir. No lo vi. Disculpe. No ¿No se entendió nada? Se entendió, sí, pero estaba... Se escuchó. Claro, no, lo que pasa es que la otra vez le hicimos bajar el volumen porque se escuchaban los perros, los micros, ¿te acordás? Sí. El Eso es volumen del cierto. micrófono. Sí. Les digo algo a los perros para que no ladren. Bueno, estuvo bien. ¿Alguna pregunta del resto? ¿Algún comentario? Tiene mucho que ver, mucha relación con lo que dieron el jueves pasado el grupo 1, controlar la calidad. Es más, prácticamente las entradas y las salidas son los mismos de esos procesos. A ver, que no sea miembros del grupo 11. ¿En qué momento se hace el controlar la calidad y en qué momento se hace el validar la calidad? Validar el alcance, perdón, el proceso que dieron recién. El proceso que vieron el jueves pasado, controlar la calidad, con este que vieron hoy, validar el alcance. ¿Qué diferencia importante había entre uno y otro? El alcance no se valía al entregar cada entregable, justamente. Sí, pero lo mismo haces con el control de calidad.
está controlando cada entregable de que cumpla. Durante todo el proyecto, me pregunta Violeta. En realidad es con los entregables. Los dos tienen prácticamente como entradas, a ver, los chicos del grupo 11, por cosa se me olvidó algo, pero tiene, además de datos del alcance, el entregable, y como salida tiene el entregable aceptado o aprobado en los dos procesos, ¿no? Por ahí los chicos del grupo 1 se acuerdan cuando vieron el jueves pasado. Los dos también tienen datos de desempeño de entrada y tienen como salida informe de desempeño. Y si algo está mal, también los dos tienen como salida solicitud de cambio. ¿Se acuerdan? Yo se los repetí varias veces y tanto el grupo 1 el jueves pasado y ahora los chicos del grupo 11 dijeron cuál es la diferencia entre uno y otro. Al validar el alcance es como que estás, digamos, validando que el producto está asociado al objetivo del proyecto, ¿no? O sea, si estás validando la calidad de algo que, si estás validando la calidad de un producto, puede ser que esté bien o mal, pero validar el alcance es validar que ese producto esté relacionado con el objetivo del proyecto, con lo que se quiere. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Pero ¿quién controla el alcance y quién hace se me mezcla la palabra. ¿Quién controla la calidad y quién valida el alcance? El alcance lo valida el cliente, ¿verdad? Exactamente, el alcance lo valida el cliente. ¿Y el control de calidad? Puede ser un control interno. Debe ser un control interno, exacto. Los miembros del equipo, cuando el entregable está terminado, la calidad del equipo, exacto. Cuando el entregable está terminado, lo que hacen los miembros del equipo es probarlo. En nuestro rubro, un desarrollo de software, es exactamente el testing, como ponen, exacto. Ejecutar el plan de prueba sobre ese entregable, un plan exhaustivo, etc. Si pasa ese control de calidad, el equipo de web, exacto. Si pasa ese control de calidad, va al cliente. Y el cliente ahí puede hacer eso mismo, repetir ese plan de test y hacer todas las pruebas que él quiera. Sería el control de la... bueno, dependiendo de qué lado esté. Si está del lado lo que me dice Ignacio, si está del lado del cliente, es la validación del alcance. Si es miembro interno, es el control de la calidad. Piénselo como una fábrica. La fábrica sale, prueban el producto, si está ok, le pegan la calco que dice QC, que pasó el control de calidad. Bueno, acá lo mismo, el control de calidad es para los miembros del equipo prueban un entregable. El validar alcance ya lo hace el cliente. Y lo mencionaron recién los chicos muy poco, pero es importante, lo vimos cuando ustedes hicieron la actividad del alcance, que es sobre todo donde el cliente va a verificar si ese entregable cumple. Más que el plan de testing por ahí es más interno que del usuario. ¿El usuario contra qué va a verificar si lo que me entregaron a ver cumple? ¿Contra qué? Como pista está en el alcance, en la planificación. Requerimientos. Requerimiento. Sí, puede ser, pero había otro dato más que se repetían los tres, en requerimiento, en alcance y en la EDT. Que yo les comentaba que el PMI los nombra en los tres procesos, pero es aconsejable ponerlo en un solo lugar. Requerimiento sí, es cierto, pero hay otro dato más. No es el enunciado del alcance, ¿no?
Y el enunciado de alcance, digamos que están en los criterios de aceptación, exactamente, los criterios de aceptación. Piensen qué temprano en el proyecto ustedes están poniendo eso, algo que todavía no hicieron ningún entregable, ya están definiendo los criterios de aceptación. ¿Qué debe cumplir cada entregable? Por eso yo le decía que el PMI lo menciona en los requerimientos. Yo puedo poner un criterio de aceptación en cada requerimiento. Después puedo poner otro en el alcance, después puedo poner otro en la EDT. Bueno, para no poner tantos, lo pongo en un solo lugar. Eso quedará a criterio de cada uno, si lo ponen en los requerimientos o en la ADT, en los paquetes de trabajo, que van a terminar siendo los entregables, por ahí podría estar ahí. O sea, ustedes lo definieron ya con el cliente en una etapa muy temprana, y en esta etapa, ahora que ya están con los entregables terminados, ahí el cliente se va a fijar eso. Por eso la importancia de que esté documentado. Todos los procesos van de la mano, se prueba el control de calidad, si está ok, va al cliente, si está ok, es un entregable aceptado. Ahí se tendría que firmar un acta de que ese entregable se hicieron todas las pruebas exhaustivas, cumplió con los criterios de aceptación, o cumplió con el plan de testing, o cumplió con lo que determinaron para que se hagan todas esas pruebas, y se tiene que firmar un acta mínimamente por duplicado. Una copia a ustedes, otra copia al cliente. Se puede dejar pactado en el contrato que con cada entregable el cliente va a tener tantos días de prueba, por ejemplo. Igualmente, si el día de mañana surge algún error de desarrollo, es ético que se solucione, ¿no es cierto? Todo eso sí está todo bien. Después, si hay algo malo, si salta un error, tanto en el control de la calidad interno, se vuelve a producción, se tiene que volver a arreglar eso. Y si sulta, por eso tiene como salida una solicitud de cambio en el control de calidad. Y lo mismo, si el cliente detecta algo mal que no cumple, ahí formalmente saldría una solicitud de cambio diciendo de que no cumplió, hubo error en tal lugar, etc. Pero van siempre de la mano. Primero uno, control de calidad, y segundo validar el alcance. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguno de ustedes en su respectivo trabajo hace algo afín a esto, al control de la calidad? Nadie. Hay herramientas automáticas que hoy en día, lo que es al menos código de desarrollo, controlan la calidad. Una muy conocida es SonarQube, que controla el porcentaje de coverage de los testeos, controla si hay algún hotspot de seguridad, si hay code smell dando vueltas, o sea, va controlando varias categorías en cuanto a código. Y está bastante bueno. Está bien, eso en cuanto a código, ¿no? Pero, sí. ¿Qué pasa si el código está bien y el resultado no es por ahí el esperado? Hay algo mal, no sé, un error de cálculo o algo que vos crees que se tenía que haber guardado una manera, no se guardó. Por ahí no te queda algo de que hacerlo manual, ¿no es cierto? Ejecutar algún plan de pruebas. Sí. Manual o automatizado. Exacto. Dar soporte al usuario de WAT por consultas, dudas que tienen en sus pruebas. Muy bien, Ignacio. ¿Dudas en la prueba o también soporte en cuanto a errores? ¿Algún error que se pueda haber detectado? Sí, en las dos cosas. Puede ser que se derive en algún incidente, digamos. Uh-huh. Está bien. Está mal dicho incidente, defecto. Sí, bueno, pero se entendió, sí. Nosotros decimos así también. Incidente. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Una duda?
Bueno, estaba viendo las fechas. Nos quedan el grupo 14, monitorear los riesgos. El grupo 8, realizar el control integrado de cambios. El grupo 10, controlar el alcance, que tiene una similitud también a este proceso. Y cierra el grupo 3 con el último proceso, cerrar el proyecto o fase, que es el único proceso que hay en el grupo de procesos de cierre. Tema que estaba viendo por las fechas, vamos a estar medio justiniano porque el jueves que viene tenemos el parcial. Después habíamos puesto el 25 de noviembre recuperatorio. Sergio, nosotros, Sí. si querés, podemos exponer hoy el grupo 14, monitoreo. Bueno, si están... Sí. ¿Están Lo habíamos preparados? preparado para hoy. Sí, Sí, Sergio, lo preparamos para hoy nosotros. Bien, qué Por las jugador. Bien, qué grande. Bueno, entonces, hubo 14, monitoreo de riesgos, voy a poner el 28 del 8, perfecto. Entonces, 28 del 10. Entonces, con las fechas quedaríamos bien. El 11 el grupo 8, el 18 el grupo 10, y el 2 de diciembre estaría el grupo 3, porque el 25 de noviembre está puesto el primer recuperatorio parcial. Después vemos, si no hay nadie para recuperar, quizás podemos adelantar ahí el grupo 3, pero bueno, por ahora lo dejamos así. Esperen por la duda que reviso el calendario académico, a ver si hubo algún cambio con las fechas. No, porque estaba viendo el 19 de noviembre, quedó fijo, así que no habría problemas en octubre, en noviembre, perdón. 22, 19, 20, 22, 26, claro, todos feriados son ahí. 19, 20, 22, 26. Bueno, no agarramos ninguno ahí. Bueno, bárbaro. ¿Quién va a mostrar del...? Santi, ¿mostrás vos? Sí, muestro yo. Santiago Losia. Sí, ahí te doy permiso. Convertir en confitero. Ahí está, Santiago. Ahí se ve, Santi, perfecto. Ahí está joya, Santi. Sí, ese bien. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Somos el grupo 14, que está formado por Andrade Carlos, López Santiago, Vanessa Guillermo, Rodríguez Maximiliano. Pasar a la siguiente. Lo que vamos a hablar nosotros es de monitorear los riesgos. Este seguimiento brinda información actualizada, para que justo ahí, allá. Brinda información actualizada acerca del estado de cada riesgo. Permite identificar riesgos nuevos, vigilar el estado de los riesgos residuales y secundarios y supervisar los cambios en el perfil de riesgo debido a factores exógenos o endógenos. Lo importante es que este proceso se va a llevar a cabo a lo largo de todo el proyecto. Pasa a la siguiente, Santi. Bien, algunas preguntas que tenemos que responder durante el monitoreo son: ¿los procesos de respuesta a los riesgos han sido efectivas? ¿Los riesgos identificados han cambiado su probabilidad de ocurrencia, impacto, urgencia u otros factores? ¿Siguen siendo válidas las estrategias de respuesta que fueron planificadas? ¿Las recetas para contingencia necesitan alguna modificación? ¿Han aparecido nuevos riesgos? Lo que vamos a hablar antes de pasar a lo básico que son las entradas, las herramientas y técnicas y la salida, vamos a ver algunos ejemplos de los riesgos que nos pueden aparecer en los proyectos.
Hay muchos, pero nosotros, bueno, trabajamos 7. Escasez de recursos, contratiempos operativos, bajo desempeño, falta de claridad, corrupción del alcance, costos elevados y el factor tiempo. Vamos a empezar con el tema de la corrupción del alcance, que sucede cuando los objetivos iniciales del proyecto no están claramente definidos. Es importante comunicar la hoja de ruta del proyecto a todos los que están involucrados desde el inicio y adherirse a esos parámetros para evitar que algunos participantes intenten cambiar los requisitos a mitad del proyecto. Lo que es el bajo desempeño surge cuando no se logra el desempeño que se esperaba inicialmente. Si bien no es posible identificar las causas, se pueden identificar los riesgos del proyecto que pueden conducir a un bajo desempeño y buscar formas de prevenir esos riesgos. Algunos ejemplos de esas causas son plazos ajustados y la falta de comunicación entre los miembros del equipo. Esto, para poder mitigarlo, tenemos que tratar de anticipar los riesgos potenciales de desempeño al principio del proceso de la planificación, para poder estar listos para afrontarlo. También se pueden utilizar software de gestión de proyectos. El número 3, que habla sobre costos elevados, bueno, es obvio, ¿no? Surge cuando nos vamos del presupuesto. En la fase de planificación pudo haber pasado de que el presupuesto que se armó no fue lo más realista posible o no fue lo suficientemente detallado. Eso es lo que puede ocurrir en el caso de lo que son los costos elevados. En el otro ejemplo que tenemos es el factor tiempo. El factor tiempo es un riesgo que afecta al cronograma del proyecto. Ocurre cuando las tareas del proyecto requieren más tiempo del esperado. Después tenemos otro ejemplo que son las escasez de recursos. Se da cuando no se tienen los recursos suficientes para finalizar el proyecto. Dentro de los recursos podemos incluir lo que son los tiempos, las habilidades, el dinero, las herramientas. La manera de poder mitigar el tema es tener una mejor estrategia relacionando los recursos con un plan de asignación de recursos. El número 6 es un poquito más por ahí que puede llegar a ocurrir el tema de cambios operativos, ¿sí? Implica cambios en los procesos de la empresa o del equipo, puede ocurrir algún cambio inesperado en los roles del equipo, puede haber cambios en la gestión o procesos nuevos a los que el equipo del proyecto debe adaptarse. Estos cambios pueden causar modificaciones en los flujos del trabajo y afectar al cronograma del proyecto. Si bien no se pueden predecir o prevenir todos los contratiempos que pueden aparecer, pero sabemos que se puede avecinar algún cambio de equipo de proceso, esto podemos agarrar y podemos mitigar los efectos de la transición. Asegurarse que el equipo esté preparado para el cambio y tenga tiempo para adaptarse mediante reuniones de equipo, herramientas de programación o capacitaciones adicionales. Por último, tenemos la falta de claridad, que viene relacionada por lo general con la falta de comunicación por parte de los participantes. También podemos tener alcance de proyectos imprecisos o plazos que son muy poco claros. Con todo esto, lo que ahora vamos a ver, que va a hablar mi compañero Santiago, es el tema de los elementos que tenemos en el monitoreo de riesgo. Bien, como todo proceso, tenemos las entradas, las herramientas y las salidas. ¿Qué necesitamos para empezar a monitorear los riesgos? Bueno, tenemos el plan para la dirección del proyecto como entrada, que acá tenemos el plan de gestión de riesgos, que te dice cómo y cuándo se deben revisar los riesgos, qué políticas y procedimientos deberían seguirse, los roles y las responsabilidades en todo el seguimiento. Tenemos lo que son los documentos, que incluye el registro de riesgos, que tiene riesgos individuales, identificados con sus responsables y las acciones de implementación. También puede tener las acciones de control, que es para evaluar la efectividad de los planes de respuesta. Y también puede haber una lista de vigilancia de los riesgos de baja prioridad. Tenemos lo que es el informe de riesgos,
donde ahí se identifican los riesgos individuales con las respuestas planificadas y los responsables también. El registro de incidentes, que se utiliza para ver si alguno de los incidentes pendientes fue actualizado y se necesita alguna actualización del registro. Por último está el registro de las lecciones aprendidas sobre los riesgos, que si se hace en una etapa temprana pueden ser aplicadas a fases posteriores. Otra entrada son los datos de desempeño, que contienen los datos sobre el estado del proyecto, como respuestas a los riesgos que fueron implementados, los riesgos que se han producido y aquellos que estén activos o fueron cerrados. También tenemos los informes que nos suministran datos de las mediciones del desempeño, que pueden ser analizados para brindar información del proyecto, incluido el análisis de variación, los datos sobre el valor ganado y los datos para proyecciones. Esta información podría ser relevante en el seguimiento de los riesgos relacionados en el desempeño. Ahora continuamos con las herramientas. Va a continuar Guillermo. Hola, buenas noches. Bueno, voy a empezar con técnicas y herramientas del monitoreo de riesgo. En este caso son 4. Análisis de desempeño técnico, análisis de reservas, auditorías y reuniones. Vamos al análisis de desempeño técnico. Comparar los datos técnicos del proyecto con el plan original. Por ejemplo, cantidad de defectos, capacidad de almacenamiento, tiempo de procedimiento, etc. Las desviaciones entre los datos y el plan servirán de señal de advertencia para detectar riesgos potenciales. El análisis de desempeño técnico compara los logros técnicos durante la ejecución del proyecto con el cronograma de logros técnicos. Requiere la definición de medidas objetivas y cuantificables de desempeño técnico que se puedan utilizar para comparar los resultados reales con los planificados. Tales medidas de desempeño pueden incluir peso, tiempo de transacción, número de defectos presentados, capacidad de almacenamiento, etc. La desviación puede indicar el impacto potencial de las amenazas u oportunidades. Vamos al análisis de reserva. Comparar la reserva que está quedando en relación a los riesgos restantes y preguntarse si la reserva restante es suficiente. A lo largo de la ejecución del proyecto se pueden materializar algunos riesgos individuales del proyecto con impactos positivos o negativos sobre las reservas para contingencias del presupuesto o del cronograma. El análisis de reserva compara la cantidad de reservas para contingencias restantes con la cantidad de riesgos remanentes en el momento dado del proyecto, con el objetivo de determinar si las reservas restantes es suficiente. Esto puede comunicarse utilizando diversas representaciones gráficas, incluido un diagrama de pendientes de realizar. Vamos a las auditorías. Evaluar la efectividad de los procesos de gestión de riesgos y las respuestas implementadas a cada riesgo. Las auditorías de riesgos son un tipo de auditoría que pueden ser utilizadas para considerar la efectividad del proceso de gestión de riesgos. El director del proyecto es el responsable de asegurar que las auditorías de riesgo se realicen con una frecuencia adecuada, tal y como se definiera en el plan de gestión de los riesgos del proyecto. Las auditorías de riesgo se pueden incluir en las reuniones de rutina de revisión del proyecto o pueden ser parte de una reunión de revisión de riesgos o pueden celebrarse reuniones específicas de auditoría de riesgos si el equipo así lo decide. El formato de las auditorías de los riesgos y sus objetivos deben definirse claramente antes de efectuar la auditoría. Y el último son las reuniones. Las reuniones se revisan. Las reuniones de revisión de riesgos son para actualizar el estado de los riesgos identificados e identificar nuevos riesgos. La gestión de los riesgos del proyecto deben ser un punto del orden del día en las reuniones periódicas sobre el estado del proyecto. La gestión de riesgos se torna más sencilla conforme se practica con mayor frecuencia. Los debates frecuentes sobre los riesgos aumentan las probabilidades de que las personas identifiquen los riesgos y las oportunidades. Les paso con Maximiliano, que va a continuar con la exposición de las salidas.
Buenas noches. Bueno, yo voy a hablar de las 5 salidas. Una de las salidas es información de desempeño del trabajo. La información de desempeño del trabajo incluye información sobre cómo se está llevando a cabo la gestión de los riesgos del proyecto, mediante la comparación de los riesgos individuales que se han producido con la expectativa de cómo se iban a producirse. Esta información indica la efectividad de los procesos de planificación de la respuesta y de implementación de la misma. La otra salida es solicitudes de cambio. El proceso de monitorear los riesgos puede dar lugar a una solicitud de cambio de las líneas base de costos o del cronograma o de otros componentes del plan para la dirección del proyecto. Las solicitudes de cambio se procesan para su revisión y tratamiento por medio del proceso realizar control integrado de cambios. Las solicitudes de cambio pueden incluir acciones correctivas y preventivas recomendadas para hacer frente al actual nivel de riesgo general del proyecto o para hacer frente a los riesgos individuales del proyecto. La tercera salida es actualizaciones del plan para la dirección del proyecto. Cualquier cambio en el plan para la dirección del proyecto pasa por el proceso de control de cambios de la organización, mediante una solicitud de cambio. Esto puede afectar a cualquier componente del plan para la dirección del proyecto. La cuarta es actualizaciones a los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto que pueden actualizarse como resultado de llevar a cabo este proceso incluyen registro de supuestos, registros de incidentes, registros de lecciones aprendidas, registros de riesgos, informe de riesgos. La quinta, estamos hablando de actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Los activos de los procesos de organización que son actualizados como resultado del proceso monitorear los riesgos incluyen, entre otros, plantillas para el plan de gestión de los riesgos, registro de riesgos e informe de registros, y estructura de desglose de riesgos. Bueno, eso sería todas las salidas, y pasar a la otra diapositiva. Bueno, si tienen alguna pregunta que hacernos, los escuchamos. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? Gracias. No, nada. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Nada? ¿Ninguna pregunta? Bueno, recuerden que ustedes para la actividad de riesgo hicieron los procesos que están en el grupo de procesos de planificación nada más, ¿no? Que eran identificar los riesgos, realizar el análisis cualitativo, el cuantitativo y un plan de respuesta a los riesgos. El primer proceso, identificar los riesgos, ustedes ya iban completando el registro de los riesgos, los iban identificando. Después le iban agregando, el resto de los procesos era agregarle atributos, entre ellos era la probabilidad de que ocurra, en dónde impactaba, que podía impactar en el alcance, en tiempos, costos y en calidad. Y después si había alguna alerta, que podía aparecer ese riesgo, quién era el responsable y qué estrategia iban a tomar sobre ese riesgo. Entonces, para la actividad hicieron solamente los riesgos de amenazas, pero recuerden que todo proyecto tiene riesgo de oportunidades también, ¿no? Oportunidades, cosas buenas que le pueden pasar, y las amenazas, las cosas malas. Las amenazas más comunes ahí las mencionó Carlos, me parece que fue el que lo mencionó, ¿no? Que quedarse sin dinero, sin tiempo, que se me vaya recursos, corromper el alcance, etc. Pero toda el área de conocimiento de riesgo es algo que está continuamente analizándose a lo largo del proyecto. Si bien durante la ejecución tienen el proceso de implementar la respuesta al riesgo, si ocurre alguno de esos posibles problemas que yo puedo llegar a tener, si ocurre, implemento lo que planifiqué en el plan de respuesta al riesgo, ¿no? Ese es el proceso de implementar la respuesta al riesgo.
Y mientras estoy durante la ejecución, estoy haciendo el proceso este que mencionó recién los chicos, que es monitorear los riesgos. Pero es básicamente eso. Mencionaron los chicos que tenían como entrada el registro de riesgos, esa planilla que les comentaba recién, que hicieron allá en las etapas tempranas de la planificación, y las van actualizando. Y también está como salida el registro de riesgos. Puede ser que un riesgo en un monitoreo aumente la probabilidad de que ocurra, disminuya, desaparezca ese riesgo, ¿no? El clásico ejemplo que yo siempre les pongo, una obra, si llueve, no se puede trabajar, pero una vez que está puesto el techo, ya el riesgo de la lluvia desaparece. O bien pueden aparecer riesgos nuevos, entonces ahí para esos riesgos nuevos tengo que hacer de vuelta todo el análisis cualitativo, acomodarlo en la grilla, etc. Y bueno, similar al proceso anterior, también tenían de entrada datos de desempeño, como salida de informe de desempeño. Mencionaron también la técnica del valor ganado, sirve como datos de entrada también acá. Eso en cuanto a la formalidad, ¿no? La formalidad de los procesos son conjunto de entradas que puede tener cada proceso, las posibles técnicas y herramientas y conjunto de datos de salida que tienen. Pero es simplemente saber el fin de ese proceso, ¿no? Más que acordarse todos esos datos, ¿no? Entradas, técnicas, herramientas y la salida. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Un comentario? Nada. Recording Bueno, stopped. dejo de grabar y los dejo libre. Quedamos entonces para el jueves que viene. Practiquen, ya se lo dije casi todas las clases. El libro de Pablo Lledó tiene preguntas a la finalización de cada capítulo, lo mismo el de Rita Mulcahy, está todo en el Drive. Y a la finalización de cada libro tienen las respuestas. Hay muchos sitios donde tienen preguntas. Es practicar. Nos vemos el jueves que viene, 20-30 horas, habilitamos el campus y bueno, depende de la cantidad de preguntas que pongamos, va a ser cantidad de tiempo. Perdón, Sergio, yo me enganché un poco tarde en la clase. Buenas noches. Sí. Nada, ¿me comentás de nuevo, por favor, lo del jueves? Jueves que viene es el parcial, la primera fecha. Son preguntas con múltiple choice, con 4 opciones. Una sola es la verdadera. Dependiendo de la cantidad de preguntas que pongamos va a ser el tiempo, no sé, pueden ser 10, 15, 20 preguntas. No son tan finas como hemos visto cuando practicamos acá en clase. Y una sola es la correcta. Recuerden, como tips, lean bien el enunciado, tranquilos, si es necesario varias veces, y piensen 2 cosas de ese enunciado. ¿De qué tema me está hablando? ¿De qué área de conocimiento me está hablando? ¿Me está hablando de alcance, de riesgo, de costo, de recursos? ¿De qué me está hablando? Una vez que entiendo eso, ¿de qué me está hablando? ¿En qué etapa del proyecto estoy parado? ¿En qué grupo de proceso? ¿Estoy en el inicio, en la planificación, en la ejecución, en el monitoreo control o en el cierre? Ya detectando esas 2 cosas, área de conocimiento y grupo de proceso, ya va a ser más fácil para las opciones, por si tienen que descartar. Si me está hablando algo sobre monitoreo y control y en las opciones está, no sé, capturar los requisitos, no tiene nada que ver con monitoreo y control, los requisitos es algo de la planificación. Entonces voy descartando. O lo mismo, no sé, si me habla sobre el alcance y una de las opciones tiene algo que ver con riesgo, bueno, no tiene nada que ver riesgo con alcance. Y después recuerden que en las opciones siempre una es la verdadera. Si ustedes detectan que las 4 pueden llegar a ser candidatas, apunten a la que ocurra primero. Siempre a la que ocurra primero. Después puede haber del tipo que están en duda 2, otras 2 son zaraza, bueno, ya las zarazas las descartan enseguida.
Bueno, todo lo que vimos en las preguntas que vimos acá. Bueno, recuerden que también les comenté ya desde las primeras clases que la evaluación es continua, ¿no es cierto? No es solamente la nota del parcial, es a nivel grupal, cómo han entregado las actividades en tiempo y forma, las exposiciones en la práctica, a nivel individual, el aporte de cada uno de ustedes en el respectivo grupo. Si bien las inasistencias con este tema de la pandemia están exceptuadas, pero bueno, nosotros llevamos el control de quién se conecta y quién no. La mayoría se han conectado a la mayoría de las clases, pero otros por ahí se conectan una vez cada muerte de obispo. Bueno, entonces todo eso pesa al momento de la nota final, ¿no es cierto? Puede ser que saquen un 10 en el parcial, pero por ahí las actividades del grupo lo han entregado fuera de término, participan poco en clase, entonces por ahí la nota final no va a ser ese 10. Capaz que va a ser un 8, no sé, un 7. O viceversa, sacan un 7 en el parcial, pero todo lo demás andan todo bien, participan, la nota final quizás pueda ser un 10. Sergio, más o menos el tema del tiempo, ¿cuánto puede llegar a ser? Y si estudiaron lo sacan enseguida, pero no sé, ponerle mínimo media hora, como te digo, dependiendo de la cantidad de preguntas, ponerle que sean 10 preguntas, media hora, no sé. Lo vamos a ver bien después con los chicos, con Rubén y con Martín, la cantidad de tiempo. Pero si tienen dudas, la dejan esa pregunta, no pierden tiempo, van a otra. ¿El resultado Entonces lo no va a tenemos ser en el secuencial. momento? ¿Cómo? Perdón, que se escuchó. Sí, el resultado lo teníamos en el momento, profe. Sí, el mismo campus ya les tira el resultado. Ah, perfecto. ¿Y vamos a poder volver atrás en las preguntas? Hasta ahora siempre lo hemos hecho. No creo que justo el jueves nos levantemos los tres con el pie izquierdo, ¿no? Pero no va a haber Le mandamos problema. las facturas el jueves, no hay problema. Ah, bueno, mira, ahí está, listo, todos aprobados. No creo ¿Alguien que grabó eso? No, ya dejé de grabar. Así que nada, chicos, no pasa nada. Lean, es por el bien de ustedes. Yo creo que muchos de estos temas por ahí los van a ver más adelante en su vida profesional, pero ya muchos de estos temas ya los están viendo ustedes. Alcance, tiempo, costos, riesgos. Quizás por ahí no vean contrato todavía, no sé, contratación de recursos humanos, no participan en compra, pero tarde o temprano lo van a ver, van a estar al frente de un grupo de personas y son temas que les van a servir. O sea que es más que nada por ustedes esto. Bueno, Sergio, ¿y el jueves que viene cómo sería? O sea, ¿nos tenemos que conectar al Zoom de esta clase? O sea, ¿nos habilitas? No, seguramente yo voy a estar con el link. Si tienen alguna duda, se conectan si se quieren conectar, y cualquier duda, para no, si hay varios conectados, no decírmelo así, me lo escriben por chat en privado, cualquier duda. Pero recuerden que las preguntas son al azar, así que no le van a tocar a todos las mismas preguntas, y si les tocan, capaz que no la tienen en el mismo orden. Así que yo voy a estar conectado, si algunos se quieren conectar, pero el campus lo vamos a habilitar a las 20:30. Ah, perfecto. O sea, el examen va a estar habilitado a partir de 20:30. 20:30, exacto. Listo. Capaz que ya lo habías dicho y yo no, como no lo escuché, por eso te lo pregunto. No, fueron unas preguntas muy light al principio de las clases mientras esperamos que se conecten todos. Bien. No, me imagino que debe ser igual que el resto de las materias, ¿no? Más o menos lo deben evaluar similar. Sí, más o menos. Depende más del profesor. Algunos o no. No todos toman igual. Sí, algunos nos permiten volver en las preguntas. Algunas hay que desarrollarlas, pero si uno tiene dudas o se extiende mucho, también
como que el tiempo medio acotado, es según la modalidad, ¿no?, de cada profesor. Está bien, sí, sí. Yo Más lo que que no nada, el escuché, tema del profesor, tiempo- era... Ah, perdón. Yo lo que no escuché si era, iba a haber algunas para desarrollar, ¿o no? Mira, de las que me acuerdo que están en el banco de preguntas, les puede llegar a tocar alguna del estilo que tengan que dibujar en una hoja un diagrama de red. O sea, por ejemplo, una pregunta, no sé, con un conjunto reducido de actividades, la duración y las predecesoras, y que le pregunte, por ejemplo, cuál es la duración del proyecto. Y les tire, no sé, como opciones, por decir algo, 10, 12, 14 y 16 días. O la única forma de saberlo es tener que armar el diagrama de red y sumar el tiempo de cada actividad por cada camino, y ahí determinan el camino más largo. Va a ser lo máximo que tengan que desarrollar. Y ahí, profe, tenemos que adjuntar la imagen de la hoja. No. ¿No? Ok. No. No, después sí puede ser que les toque también alguna pregunta de valor ganado, ahí tengan en cuenta las fórmulas, no hace falta que se la aprendan de memoria, pero son similares, las variaciones y los índices son similares, las variaciones son restas, los índices división. Me parece que no hay para hacer cálculos, pero por ahí sí para determinar, recuerden siempre la variación, que significa si es mayor que 0, si es igual a 0 o menor que 0, y los índices, que significa si es mayor que 1, igual a 1 o menor que 1. Puede haber una pregunta relacionada, obviamente, con lo que vimos, pero que en las opciones tenga algo de ética. Pongan el ojo en eso. En la formulación de la pregunta, digamos. En las opciones, ¿no es cierto? Porque algo de ética, ¿no es cierto? No sé. Si le doy más pistas, por ahí tengo que recordar alguna de esas preguntas. Pero si usted, en realidad, tiene mucho que ver, y el PMI hace mucho énfasis en eso, ¿no es cierto? De hecho, tiene todo un capítulo de la parte de la ética. Si bien están relacionados con las áreas de conocimiento y los grupos de proceso, pero bueno, puede haber algo de eso que pusieron en el chat. Si la opción es mentir al cliente. No. Similar a que estuvimos respondiendo el jueves pasado. Exacto, similar a eso. Solución amigable quedó la clase pasada, exacto. Sí, qué sé yo, que la reserva de contingencia, ¿se acuerdan que yo siempre les hago hincapié de que el cliente tiene que saber, y que es bueno que esté detallado separado de la actividad, tanto en el cronograma como en el presupuesto, ¿no? Que tiene más que ver que con el parcial, más que nada, tiene más que ver con la vida y cómo uno se va a tratar con las otras personas, ¿no? Que mejor hacer las cosas transparentes, y después de mañana, si tengo un problema, decirle al cliente: mira, ¿te acordás? Yo esta actividad te dije 10 días, y yo acá te aclaré que si pasaba tal y tal cosa íbamos a hacer 5 días más. De hecho, están en el cronograma, fíjate que está una atrás de otra. Ah, sí, me acuerdo. Bueno, lo mío con el presupuesto, tienen que manejar dinero. Y si eso después no se consume, si esa reserva de contingencia no se consumen, le están haciendo ahorrar al cliente tiempo y dinero. Entonces, tiene más que ver con la ética que con la parte profesional en sí. Pero bueno, tranqui, chicos, es un trámite, así que lean tranquilos, recuerden siempre el orden. Si a alguno realmente le interesa un libro, el de Pablo Lledó es el ideal, es bien simplista, va al grano, directo, y después si quieren ampliar, Rita Mulcaje y nomás, si no, después están todos los apuntes en el Drive, los que hice yo, así que tienen material, tienen la web para buscar.
Cualquier cosa me escriben. Listo, buenísimo. Gracias, buenas noches. No, chicos, buenas noches. No sé si alguno de los grupos míos tiene alguna duda sobre, sobre alguna actividad. Nosotros, Sergio, te queremos consultar. Buenas Bueno, noches, hasta luego. Muchas gracias. Chao, Sergio.